Hola queridos docentes y asistentes de la educación, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me presento, mi nombre es Marcela Funes, yo soy psicóloga de convivencia escolar de nuestro colegio y el día de hoy les traigo este video titulado Ideas de la neurociencia aplicadas a la educación, mito o realidad. Bueno, esta temática va a tratar específicamente de 3 neuromitos que vamos a estar viendo a lo largo de este video, los cuales les van a servir a ustedes para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el poder liberarse de ciertos estereotipos y así también basar su enseñanza en la neurociencia. Así que vamos a comenzar. Muy bien, vamos entonces con el primer neuromito. Aprendemos mejor cuando la información que recibimos es acorde con nuestro estilo de aprendizaje favorito, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Bien, ahora, ¿de qué se trata este neuromito? Sabemos, cierto, que dentro de nuestro ámbito educativo son muy conocidos los modelos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje. Tenemos el visual, el auditivo, el kinestésico. Según otras teorías se han añadido otros, pero estos son como los más principales. Y van ligados y están tomados de la mano con la modalidad sensorial preferida, es decir, que nosotros podemos mejorar nuestro aprendizaje si vamos, ¿cierto?, de acuerdo con una modalidad sensorial específica. Así, por ejemplo, se clasifica mucho que ciertos alumnos son visuales y aprenden mejor con mapas, con videos, con imágenes. Otros son más auditivos, ¿cierto? Aprenden desde la escucha, con los podcasts, con debates. Y por otro lado están los kinestésicos o senestésicos, quienes necesitan, ¿cierto?, ver más el lado práctico, el poder manipular ciertos objetos y tener mayor movilidad durante el aprendizaje. Pero en base a todo esto, debemos preguntarnos si es que hay evidencias científicas que respaldan realmente esta teoría. Sabemos que cada uno de nuestros cerebros son únicos y singulares y yo creo que ustedes como docentes y asistentes, ciertos funcionarios que trabajan dentro de un colegio en contacto directo con los alumnos, vemos que ellos tienen ciertas habilidades totalmente diferentes uno con el otro. Algunos tienen mayores habilidades para la lectura y la prefieren, otros para las matemáticas, otros prefieren incluso jugar fútbol todo el tiempo. Asimismo, la memoria de algunos viajará en cuanto a su estimulación. Algunos tendrán mejor memoria visual, mejor memoria auditiva, pero eso es algo muy diferente relacionado con el aprendizaje y lo vamos a ver a continuación. Para poder explicar concretamente por qué la premisa escuchada en un inicio es un neuromito, vamos a basarnos en algunas investigaciones neurocientíficas. La primera, como aparece ahí en la diapositiva, tenemos que Cavale y Fornes en 1987 realizaron un meta-análisis de 39 estudios, en los que participaron más de 3.000 alumnos con dificultades de aprendizaje, y se obtuvo una incidencia irrelevante de la enseñanza basada en los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico. Es decir, que no hubo relación concreta entre los estilos de aprendizaje, ¿cierto?, y su rendimiento académico. Poco tiempo después, como aparece ahí en el número 2, los autores Kratzig y Arbuthnot en el 2006 hicieron otro estudio en donde participaron 65 estudiantes universitarios y confirmaron de igual manera los estudios anteriormente realizados como el de Cavale y Fornes. Los autores se preguntaron nuevamente si existía alguna correlación en cuanto a la preferencia del estilo de aprendizaje del alumno y el rendimiento observado en pruebas de memoria, relacionadas con cada una de las modalidades sensoriales que ya hemos visto, ¿cierto? Visual, auditiva y kinestésica. Inicialmente se les evaluó a cada uno de estos estudiantes su estilo de aprendizaje de dos formas distintas. La primera fue utilizando una autoevaluación, que es la forma más común, ¿cierto?, de evaluar el tema de los modelos de aprendizaje. Y la segunda fue utilizando el test de Batch, una prueba que permite identificar precisamente el estilo de aprendizaje. Finalmente, al realizar el análisis, estos autores comprobaron que en ninguno de los dos casos había ni existía una relación significativa entre el estilo de aprendizaje preferido y lo memorizado. Es decir, aquellos alumnos que estaban, ¿cierto?, con
aprendiendo y memorizando algo con su estilo de aprendizaje seleccionado, no tuvieron un resultado mucho mejor que aquellos que no fueron probados de esa manera. Por lo tanto, en base a estos estudios y a otras investigaciones más, podemos determinar que la teoría de los estilos de aprendizaje no tiene una base fundamental. Más adelante, al final del video, vamos a ver cómo este neuromito afecta en la educación y qué soluciones podemos tomar al respecto. Muy bien, ahora vamos a pasar al neuromito número 2. Cuantas más horas pasen los alumnos en la escuela, más aprenderán. Vamos a ver de qué se trata este neuromito. Muy bien. Lo primero que nosotros podríamos preguntarnos es si es que existe alguna evidencia que nos lleve a pensar que entre más horas pasan los alumnos dentro de la escuela, significa que habrá un mayor aprendizaje. Ciertamente, algunos estudios que vamos a estar viendo un poquito más adelante revelan por medio de las evaluaciones educativas a nivel mundial que existe más bien una relación inversa en cuanto a esta temática del tiempo versus el aprendizaje. Algunos datos importantes a considerar son los siguientes. Como menciona aquí en el PowerPoint, España se encuentra entre los países con mayor carga horaria, ¿ya? Específicamente, la secundaria de España pasa 1.050 horas obligatorias al año y la primaria tiene un poquito menos de 875 horas. El siguiente dato importante es de Chile. Se encuentra entre los 5 países con mayor carga horaria en el mundo, con 1.007 horas obligatorias durante el año en primaria y 1.083 horas en secundaria. Otra pregunta que podría caber dentro de esta temática es ¿por qué España, o en este caso viéndolo más desde el lado nacional, por qué Chile con tantas horas a comparación de otros países no tienen mejores resultados a comparación, ¿cierto?, de aquellos países que tienen menor carga horaria? Vamos a verlo a continuación. Muy bien. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Se realizó un estudio en Finlandia, específicamente del sistema educativo que tiene Finlandia, que seguramente más de alguno de ustedes lo ha logrado escuchar, y llama la atención mucho la premisa que tiene el sistema finlandés. Dice, nuestros hijos e hijas son nuestro bien más preciado, el tesoro nacional. Ellos y ellas son nuestros bonos del tesoro a 20 años. Por lo tanto, ejercer de maestro en Finlandia es exclusivo de los mejores y de los más brillantes. Esa es la premisa que el sistema educativo finlandés utiliza. Los métodos de enseñanza son de gran rigor académico. Los educadores, los maestros, no pasan tantas horas enseñando. Y tampoco los estudiantes pasan tantas horas estudiando. De hecho, no hay muchas tareas que se llevan ellos al hogar. Y también lo que causa mayormente la diferencia es el apoyo que tiene el alumno por su familia. Ya las familias finlandesas se consideran las primeras responsables de la educación de los hijos. Por lo tanto, hay un equilibrio entre la educación que existe dentro del colegio y así también la educación que existe dentro de los hogares, ¿ya? Los finlandeses tienen estos hábitos en donde los padres y las madres son lectores de periódicos, acuden a las bibliotecas constantemente, por lo tanto es una cultura que se centra y prioriza la educación para los niños. No hay tantas horas de educación, pero hay mayor aprendizaje y tienen resultados muy, muy grandes, resultados excelentes. Bien, y finalmente pasamos al tercer neuromito. El sueño nos permite descansar, pero no conlleva ningún beneficio cognitivo, porque cuando dormimos, nuestro cerebro reduce drásticamente su rendimiento. Este neuromito, así como el anterior, inicia también con una pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros, los seres humanos, dediquemos tantas horas a una actividad pasiva, irrelevante en apariencia desde el punto de vista intelectual y que simplemente nos permite cierto descanso corporal? Algunos se podrían preguntar, ¿no es posible quizás que podamos dormir un poquito menos, ¿cierto? Y dedicar más horas para estar activos, educarnos, desarrollar más aprendizaje, trabajar, etc. En el aula sabemos que los profesores están acostumbrados, y yo creo que ustedes como docentes, ¿cierto? Sobre todo aquellos que trabajan dentro del aula,
pueden ver que hay niños que están realmente cansados, que el sueño abunda sobre todo para quienes son adolescentes, quienes ya tienen un poquito más desregulado el tema del sueño. Pero la pregunta es cómo esto afecta realmente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver que el sueño es una necesidad biológica y hay diferentes cosas que lo incluyen también. Veamos qué es lo que dice la ciencia al respecto. Les voy a explicar brevemente este experimento que se desarrolló por los autores de Geiss, más otros autores en el año 2006, en donde tomaron a algunos adolescentes que dominaban el inglés, pero no el alemán, y los sometieron a tener que aprenderse palabras en alemán por 10 minutos. La segunda etapa de este experimento lo que realizó fue hacer que los estudiantes, ¿cierto? Los adolescentes aprendieran las palabras y los dividieron en dos grupos. El primer grupo tenía un sueño interrumpido, ¿ya? No durmieron bien. Y el segundo grupo pudo, ¿cierto?, lograr un buen sueño en las horas que correspondían. Por lo tanto, al día siguiente, luego de esta experiencia durante la noche, se les preguntó las palabras que habían memorizado ellos en alemán. Y bueno, efectivamente el grupo que había dormido bien logró recordar más palabras que aquel grupo que no había dormido tan bien. Por lo tanto, con esta investigación se pudo comprobar la importancia del sueño, sobre todo en el proceso de la memorización. ¿Ya? Dentro del dormir existe un proceso que ayuda a que la memoria a corto plazo pase a ser memoria a largo plazo. Y esta importancia del sueño no solamente funciona para después de la memorización, sino que también funciona antes de cualquier tipo de aprendizaje, en verdad, no solamente relacionado con el proceso de memorizar. El que los estudiantes puedan tomar y llevar una rutina de sueño correcta les ayuda a poder rendir de mejor manera, ya que el sueño es un regenerador neuronal, por lo tanto está totalmente ligado a cómo ellos se van a desempeñar durante el día en el colegio, en el proceso de aprendizaje. Bien, pero ahora vamos a ver, como yo les había comentado en un inicio, qué implicancia tienen estos neuromitos, es decir, cómo es que realmente afectan al aprendizaje. Tenemos el neuromito número 1, que es el relacionado con los estilos de aprendizaje, el número 2 con el tiempo en la escuela versus el aprendizaje y el sueño. Vamos a ver cómo es que afectan a la educación. Iniciando con los estilos de aprendizaje, cómo este neuromito afecta a la educación, tenemos en primer lugar el etiquetar al alumno. Ciertos docentes pueden considerar que este alumno es visual, este es auditivo y este es kinestésico, y utilizan ese tipo de aprendizaje para ellos específicamente, sin considerar e ir en contra, como dice aquí en el PPT, en el principio de plasticidad neuronal. Es decir, lo que se le facilita al alumno durante un año no va a ser lo mismo el siguiente año, porque su cerebro va cambiando y él se va desarrollando. Por lo tanto, el etiquetarlo no ayuda a la educación. Lo ideal sería poder utilizar los 3 estilos de aprendizaje que son mucho más efectivos según lo dice la ciencia. Por otro lado, también encontramos que no se recurren a los materiales adecuados para las asignaturas. Un profesor que considera que su curso es mayormente visual, quizás enseñe, no sé, educación física o geografía o alguna otra asignatura quizás más práctica con imágenes, porque piensa que su curso es más visual, por lo tanto utiliza imágenes, pero no considera el hecho de que quizás esa asignatura pueda enseñarse de mejor manera con algo práctico, con el poder tocar ciertos elementos y el poder utilizar más el movimiento del cuerpo. Y por último lugar, no existe realmente un sustento a la teoría, por lo tanto no es lo ideal el encasillarse, ¿cierto?, dentro de esta teoría de los estilos de aprendizaje. El segundo neuromito del tiempo en la escuela versus el aprendizaje de los alumnos afecta a la educación porque, en primer lugar, el pasar mucho tiempo en el colegio no ayuda a desarrollar la motivación. Se supone que la escuela debe ser un lugar en donde se goce el poder estar y el poder aprender y adquirir conocimientos. Y el estar tanto tiempo en una institución, ¿cierto?, donde los periodos de receso son muy cortos quizás para los alumnos,
no permite que ellos puedan realmente motivarse con lo que se está aprendiendo. En segundo lugar, existe un poco de énfasis en la calidad del aprendizaje, es decir, entre más horas de enseñanza puede que exista menos calidad de enseñanza. Y por último, existe un descuido en la calidad del docente. El docente tiene que invertir mucho tiempo estando en el colegio, ¿cierto?, impartiendo diferentes asignaturas y quizás se le entrega muy poco tiempo en el día para poder planificar y desarrollar sus habilidades como docente. Por lo tanto, ahí vemos cómo el tiempo en la escuela muy extendido puede afectar nuestra educación. Y por último, en el tercer neuromito, veremos cómo la falta de concientización de la importancia del sueño en los alumnos en relación con su aprendizaje puede afectar, por ejemplo, en las medidas que se esté tomando a nivel país en relación con la educación. Por ejemplo, los horarios de entrada de clases son muy tempranos y no priorizan el descanso de los alumnos. Los horarios de la realización de pruebas, por ejemplo, hay pruebas que se realizan en la primera hora apenas llegan los alumnos de su hogar, lo cual no ayuda también a su desempeño en la tarea. En tercer lugar está la baja realización de clases participativas. El docente, al no entender que el alumno tiene sueño, al no entender que el sueño realmente afecta en su proceso de aprendizaje, no realiza actividades que lo ayudan a estar más activo, a poder participar más y colaborar, ¿cierto?, en este proceso. Y por último, hay una baja educación en relación al sueño y a los efectos que esto tiene en nuestro aprendizaje, ¿ya? Hay una gran necesidad de poder concientizar no solamente a los alumnos, sino también a las familias la importancia del sueño y cómo éste está directamente ligado con el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, espero que hayan podido disfrutar de este video y haber podido aprender un poquito más sobre estos neuromitos. Recordar la referencia de que toda esta información fue extraída del libro Neuromitos en Educación, el aprendizaje desde la neurociencia, un libro al cual ustedes pueden tener acceso, ¿cierto?, y desarrollar muchísimo más este tema. Muchas gracias por su atención y que el Señor los bendiga grandemente.